Ahora sí, comenzando con cómo funciona lo que es esta freidora de aire, pues bueno, como primer paso lo que tendremos que hacer es conectarla a la luz o a la electricidad. En este caso, como no tengo algo pues muy cerca, una conexión muy cerca, voy a utilizar esta extensión, pero te digo que no es muy recomendable utilizar extensiones. Bueno, ya que la hayamos conectado, en este caso esta freidora tiene un sistema como de seguridad, el cual no te va a dejar hacer absolutamente nada, creo que ni encenderla, no te deja encenderla, a menos de que tenga la charola en su interior, ¿vale? La charola debe de estar bien metida para que esto funcione. Mira, voy a poner la charola y en automático debe de encender el foquito. La introducimos y como ven aquí ya encendió. Esta freidora de aire se maneja con botones mismos que podemos ver, no sé si se alcancen a distinguir a cámara. Tenemos el volumen más, tenemos dos apartados. Este es para el tiempo y este es para la temperatura. Inclusive aquí se alcanza a distinguir los nombres, pero creo que no se ve muy bien a cámara. Pues cada uno cuenta con su potencializador y su disminuidor. Como lo ven, este es de temperatura, este es para subir la temperatura y este es para bajarla. Este es del tiempo, es para subir el tiempo y para bajar el tiempo. Para encenderla va a ser bastante sencillo, mira, solamente le tendremos que dar aquí en el botón de on, ya estará encendido y tenemos que pasar entre las diferentes funciones con este botón que tenemos aquí, ¿no? Tenemos la opción de manual, algunos ajustes ya definidos por la máquina, o sea, por ejemplo, para alitas de pollo que te configure, no sé, 180 grados por 10 minutos, ¿no? Tenemos para patatas o para papas, para hornear pasteles, para hornear nueces, pero mi recomendación aquí tal cual es que te vayas a la función de manual, ya que aquí te va a poder permitir configurar la temperatura a lo que tú quieras y el tiempo pues igual manera a lo que tú quieras. Pero bueno, también tenemos este botón de preset, pero sinceramente no te lo recomiendo utilizar, solamente utiliza los demás. Este es como para poner un temporizador, ¿no? De que si quieres que tu freidora de aire se encienda en automático después de 1 hora o de 2 horas, pues utilizas este botón. Mira, le damos aquí encendido, le damos en preset, ponemos el tiempo, en este caso tiene 30 minutos, se maneja por horas y minutos. Déjame, le presiono, aquí tendríamos 1 hora y ya nada más le daríamos en la función que queremos que se active. Por ejemplo, aquí le damos OK, le damos en listo y bueno, el tiempo. Y en 1 hora se me va a activar la opción de alitas de pollo en automático, ¿vale? Pero pues te digo, no te recomiendo utilizarla. Vamos a apagar esto, vamos a volverlo a encender y te digo, para ponerla a funcionar te recomendaría poner la opción de manual, le damos en función, con este botón vamos a ir pasando de uno en uno, ponemos la opción de manual y aquí seleccionamos el tiempo y la temperatura que nosotros queramos. En tiempo tenemos 1 hora con 48 minutos. Vamos a bajarlo. Vamos a ponerle 10 minutos. Aquí tenemos ya configurado lo que son 10 minutos y en la temperatura vamos a ponerle, tenemos ahorita mismo 120 grados, podemos ponerle no sé 130 grados, lo que tú quieras y esto ya estará configurado tal cual, como lo ven ya está listo, ya está funcionando, se escucha el ventilador que está funcionando y nos va a ir mostrando lo que es la temperatura y el tiempo que le queda de forma en automático. Por ejemplo, mira, ahorita enciende el botón del tiempo y me muestra 10, quedan 10 minutos. Enciende el botón de temperatura y me muestra 130 grados. Aquí ya podríamos tal cual lo que es pues meter nuestros alimentos o lo que nosotros queramos. Te digo, también cuenta con un sistema de seguridad el cual funciona desde que cuando nosotros sacamos lo que es la bandeja, en automático se apaga para que el aire caliente no nos brinque o no nos caiga y nos quememos. Y esto se va a reanudar siempre y cuando la bandeja esté adentro. Vemos que la metemos, esto se vuelve a comenzar en donde estaba y listo. También de igual manera es muy recomendable, según a personas que han utilizado lo que son este tipo de freidoras de aire, que cuando saques algo pues no metas la mano ni nada de eso, utilicemos lo que son algunos moldes de silicón o papel antiadherente o papel de pastelería, no sé cómo se conozca en tu país, esto para poner aquí los alimentos y que no se termine pues ensuciando mucho lo que es la cesta, pero esto ya es a consideración de cada quien.